Entonces vamos a leer un versículo que está allí en una de las cartas a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. El Señor añada bendición a la meditación de su palabra. Vamos ahora. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites leerla, nos permites escudriñarla, nos permites predicarla, nos permites compartirla. Por eso no nos cansamos y lo hacemos nuevamente y cada día y a cada instante darte gracias por tu palabra. Nunca está de más darte gracias porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, ya hemos orado y de verdad que estamos agradecidos con Dios por su bondad. Bondad significa calidad de bueno, eso significa calidad de bueno, eso es lo que es bondad. Y qué bueno es que nosotros conozcamos esa faceta de nuestro Dios, que Él es bueno y misericordioso. De eso dependen muchas cosas y de que nuestra relación con Dios no la entorpezca el enemigo. Porque a veces, sobre todo cuando nos equivocamos y cometemos torpezas, no nos atrevemos a acercarnos a Él. Pero es bueno que seamos conscientes. A veces no somos conscientes de la bondad de nuestro Dios. Y por eso nuestra actitud hacia Él no es correcta. Pero si creemos y somos conscientes y sabemos que Dios es bueno, nuestra actitud hacia Él será de alabanza, como dice el Salmo. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. O sea, por eso es que lo alabamos, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Y entonces, el Salmo, por ejemplo, el Salmo 100, en los Salmos hay mucha alabanza hacia la bondad de Dios. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Cuando el Señor creó el mundo, desde el Génesis, en la creación, nos muestra Dios su bondad. Nos muestra Dios su bondad desde la creación. Porque si ustedes notan, Dios hizo los cielos y la tierra, así lo dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desnuda y vacía, dice una versión, desnuda y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y de ahí en adelante dijo Dios. Por 6 días dijo Dios. Y creó todas las cosas que existen. Él las creó. Y sabe que Él las creó antes de crearnos a nosotros, antes de hacernos a nosotros. Él creó todas las cosas. Y en medio de todas las cosas hizo un huerto llamado Edén, y allí colocó al primer hombre. Allí lo colocó y con eso le mostró su bondad. Porque si usted lee todo el Salmo 136, dice que Él hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia. Entonces allí nos está mostrando que la creación la hizo porque Él es bueno. Ser por el diablo para desobedecer. El hombre falló porque dudó de la bondad de Dios. Y es muy malo no ser consciente de la bondad de Dios, porque lo puede hacer errar a uno. Lo puede hacer errar a uno. Entonces, es bueno ser consciente de la bondad de Dios.
Porque imagínese Dios en ese jardín del Edén donde puso al hombre y luego a la mujer que hizo como compañera de este primer hombre, él les puso de todo, había de todo, dice que había hasta oro, había de todos los materiales, había de toda clase de animales, de plantas, frutales, todo, y estaban bien realmente. Pero el enemigo le puso la duda en el corazón, él se dejó convencer y entonces se hizo esclavo del diablo porque dudó de la bondad de Dios. Cuando el diablo le dice, con que Dios os ha dicho, es mentira de Dios, ustedes no se van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, seréis semejantes a Él, conociendo el bien y el mal. Entonces les dio a entender que Dios era egoísta, que no quería compartir su naturaleza con ellos, siendo que ya el hombre era semejante a Dios. Pero se dejó engañar y nos vendió a todos al pecado. Entonces, fíjese lo que implica no ser conscientes de que Dios es bueno. Como el Padre se compadece de los hijos, dice, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, así es la diferencia entre la bondad y la misericordia. Porque la bondad es un atributo de Dios que lo hace ser igual para todos los seres humanos, para toda la creación. Porque es su potestad ser bueno, es su esencia ser bueno. Y esa bondad la expresa, dice la Biblia, sobre buenos y malos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Leí este versículo de que Jesucristo en su bondad, aquí dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre, porque es potestativo de Él en su bondad hacerlo o hacer partícipe de esa bondad a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier animal, a cualquier, porque entre otras cosas Dios es inmanente. Es decir, que aunque es el todopoderoso y es el único grande que está por encima de todo, no obstante comunica y actúa entre sus criaturas, al igual en el tiempo y en la historia. Y en su inmanencia Dios revela que no es ajeno a su creación, o sea, no es ajeno al dolor de la tragedia humana. A Él le duele, Él se siente triste y se compadece del ser humano, porque Él cuida de su creación y la sostiene. Él interviene en la historia del hombre y por eso nos muestra su amor haciendo todo lo que era necesario para salvar al ser humano. Eso también se ve muy patente en la historia de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive precisamente porque sabía que Dios era bueno. Y entonces no era que él dudaba que Dios pudiera hacer algo, sino que él sabía que los podía perdonar. Porque cuando él ve la miseria del ser humano, se mueve a misericordia. Y en eso es que se diferencia de la bondad, la misericordia. Porque la misericordia parte de Dios cuando ve la incapacidad nuestra, cuando ve la miseria en que se encuentra la persona que no tiene a Dios, que no lo tiene en cuenta, que no anda en sus caminos. Y entonces lo ve tan pobre que entonces manifiesta su misericordia y su gracia. Bendito sea el Señor. Entonces por eso usted ve que allá en el libro del profeta Jonás, Dios le hace pasar a Jonás por la experiencia de la calabacera. Y en esta experiencia de la calabacera, Él le muestra a Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto.
Y entonces es cuando le muestra lo de la calabacera. Y claro, ustedes conocen la historia de la calabacera, por eso yo me voy a adelantar al versículo 9 del último capítulo, donde dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y me dijo Jehová, o dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces allí podemos mirar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios, esa misericordia de Dios es la que hace que Él se compadezca de los hombres, de los niños, de los animales, de todo, al ver su necesidad. Entonces Dios es bueno. Una de las cosas que no tienen en cuenta los que practican en este tiempo, eso de la siembra y la prosperidad. El Señor. Decíamos que la bondad de Dios y la misericordia se diferencian en que la bondad de Dios es para todo el mundo, para todos los hombres, para toda la creación, sin ninguna acepción, sin ninguna discriminación, porque Dios es bueno por naturaleza. Entonces Él puede expresar esa bondad, porque dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, la hace salir. Y entonces la misericordia viene cuando Dios ve la miseria del ser humano. Y entonces es movido a compasión. Y allí entonces ya se hace una diferencia. La diferencia con la gracia es que la gracia muestra a alguien muy rico dándole a otro que está bien arruinado, pobreza extrema. Por eso es bueno ser consciente que Dios es bueno. Allá en uno de los profetas dice la palabra de Dios, cuando el profeta Nahum habla, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Bendito el Señor. Uno de los problemas de la falta de conciencia de eso son los que hacen lo que llamamos el neopentecostalismo, del cual se practica mucho en este tiempo cuando siembran y cosechan, porque dicen: siembre usted 100,000 que Dios le da 1,000,000. Pues si conocieran que Dios es bueno, no dijeran eso, ni practicaran eso. ¿Por qué? Porque a Dios no necesita que le den nada para Él darnos a nosotros. Él nos da porque Él es bueno. Él nos da lo que Él quiere, lo que necesitamos. La Biblia dice en Mateo 6, no os afanéis porque habéis de comer o qué habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mirad los lirios del campo, mirad las aves del campo. No siembran, no cosechan y embodegan. Los lirios pues no hacen ningún esfuerzo, pero ni Salomón se vistió como un lirio, y de las aves ninguna cae a tierra sino por la voluntad de mi Padre. Ahora díganme ustedes, estimados hermanos y amigos que me escuchan, si usted ha visto a los pajarillos muertos por ahí. Usted no los encuentra muertos por ninguna parte. Si hay época de frutos, el primero que come frutos son las aves. Primero que el dueño del árbol, del fruto. Entonces, Dios alimenta a las aves, dice: cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Porque Dios es bueno, o sea, no hay que presionarlo, ni hay que hacer nada para que su bondad se exprese para con el ser humano. Entonces, por eso decíamos de la inmanencia de Dios, porque Dios está dispuesto a hacer partícipe al hombre de su bondad en cualquier tiempo de la historia,
Él no es ajeno al dolor ni a la tragedia humana. A él le duele y él siente la tristeza. Por eso narraba la experiencia de Jonás cuando se molestó por la calabacera. Y le dijo, ¿acaso no tendré yo piedad de Nínive? Porque Jonás quería morirse porque la calabacera nació y creció en un día y él no le puso ni un dedo. Y en un día se la comió un gusano. Y estaba molesto porque Dios había tenido misericordia y Nínive se había arrepentido. Entonces Dios le dice, ¿acaso no tendré yo misericordia de esos 120,000 aproximado número de personas que hay en Nínive, de la cantidad de animales, de los niños, de todo? Entonces, su bondad y su misericordia. A veces nosotros, incluso en la oración, ignoramos la misericordia y la benignidad de Dios. Porque a veces oramos mal, a veces oramos pidiendo misericordia, nosotros los creyentes, pidiendo misericordia, imagínense. Mire, la mejor muestra de misericordia es el Evangelio. ¿Y qué hay que hacer para hacerse partícipe de esa misericordia? Creer en el Evangelio, participar de él, ponerlo en práctica. Porque después de creerlo hay que ponerlo en práctica. Bendito sea el Señor. Qué bueno entonces que nosotros, por ejemplo, si leemos Tito, nos damos cuenta de eso, que nosotros, al darnos cuenta de eso, pues también oremos bien, sobre todo en este tiempo. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Pero aquí en Tito, el capítulo 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Usted sabe que cuando Pedro le dijo en el día de Pentecostés a todos los que estaban oyendo allí su sermón, después de haber visto el estruendo, haber oído las lenguas y todo eso y las maravillas de Dios en su propio idioma, él les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, imagínense que hasta el don, o sea, el regalo, nos dio un regalo, el Espíritu Santo es un regalo. ¿De qué? De su bondad. Es el avance, nos pone a disfrutar de forma avanzada, o sea, nos da un adelanto, un anticipo de lo que será la gloria venidera cuando derrama su Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es muestra de su amor, de su bondad, de su misericordia. Entonces, qué bueno que nosotros, de verdad, si pudiésemos orar y decirle, Señor, revélanos tu misericordia, más bien, revélanos, muéstranos, que se nos abran los ojos, porque al apóstol Pablo le dijeron que lo iban a mandar a predicar para que le abriera los ojos a los ciegos. Porque hay personas ciegas, incluso hay creyentes ciegos, porque se ponen a pedir lo que ya tienen. Imagínense que si usted se va a Efesios, mire lo que dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y entonces mire lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. O sea que de él salió el afecto, a él le plugo, él quiso. Si quisiéramos ser, aunque suene un poquito grosero, a él le dio la gana de amarnos, a él le dio la gana de bendecirnos, él quiso, de sí mismo salió, nadie lo movió a eso, él mismo se movió a eso, de su naturaleza buena salió esa decisión de amarnos y de hacernos sus hijos, de adoptarnos como hijos suyos en Cristo. Todo eso fue un plan del mismo Dios que es bueno. Bendito el Señor, de ese Dios que es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que creen en Él, a los que esperan en Él. Por eso, qué hermoso cuando usted
tiene esa revelación. La misericordia de Dios y la bondad de Dios se mostró cuando Dios se dejó ver de los ángeles como un niño en un pesebre. Había nacido el Salvador. Esa era la buena noticia de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y ellos iban de pronto atemorizados, iban a esconderse, a correr. Le digo, no temáis, solo queremos darle una buena noticia, será de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, dice que lo que yo he recibido, que también he compartido con ustedes, el evangelio que yo he recibido, en el cual si ustedes creen, si ustedes perseveran, si ustedes no han creído en vano, soy salvo, dice Jesucristo, el Salvador, el Señor, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y como murió fue sepultado. Dice, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos. Bendito el Señor. Y se le apareció vivo. Primero a 2 mujeres, después a los 11 mismos, después a 500 hermanos, después a mí como un abortivo. Y entonces fíjense cuántos testigos de que estaba vivo y está vivo. Nosotros somos testigos de que está vivo. Nosotros hemos comprendido, aceptado su misericordia y hemos sido hechos partícipes de su bondad. ¿Por qué? Porque nosotros pues no éramos nadie, no éramos nada, nadie nos conocía. Pero ahora fíjese, si no fuera por el evangelio, usted ahora no estuviera en una red que la pueden ver en todo el mundo. Bendito sea el Señor. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al necesitado y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es la bondad de Dios. Eso es Dios moviéndose a misericordia. Por eso es que Job, aunque el diablo le pidió a Dios que lo dejara quitarle todo, Job no atribuyó ningún despropósito a Dios. ¿Por qué? Porque Job sabía que Dios era bueno. Dios era bueno. Y que aunque él sufriera la pérdida de sus bienes materiales, eso no cambiaba la naturaleza de Dios ni la actitud de Dios hacia él. Al contrario. Y fíjense que ese hombre tenía fe, porque si era así, Dios no lo había desamparado. Dios simplemente le dijo al diablo, te doy permiso para que le quites todas las cosas, pero cuidado, te metes con su cuerpo. Y como el diablo vio que cuando le quitó todo, aún sus hijos y su mujer que le quedó, lo incitó fue a maldecir a Dios. Sin embargo, entonces el diablo dice, tócale su cuerpo para que vea que habla mal de ti, que reniega, que atribuye cosas malas a ti. Pero Dios le dijo, bueno, te doy permiso que le toques el cuerpo, pero cuidado con su alma, cuidado con su vida. Y entonces Job lo que dijo fue, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y en ninguna de estas cosas atribuyó Job a Dios ningún despropósito y adoró con esto a Dios. Entonces, para ser un adorador hay que reconocer la bondad de Dios, porque no depende de lo que tengamos. Dice, el bienestar del ser humano, del hombre, no consiste en los bienes que posee, no consiste en eso. La prosperidad del hombre consiste en alcanzar el propósito con el cual o por el cual Dios lo alcanzó a él. Bendito el Señor. Entonces, Dios tiene un propósito contigo, estimado joven, estimado hermano que me escuchas. Y la prosperidad consiste en que tú alcances ese propósito. No en que tengas dinero. Es posible que puedas alcanzar dinero. Por la fe uno puede alcanzar dinero. Porque de Dios es que proceden las riquezas. De Dios proceden las fuerzas para hacer las riquezas. De Dios procede el poder. De Dios procede la inteligencia. Dios, todo lo recibimos de tu mano, dijo el salmista. Y de eso que recibimos de tu mano, de eso mismo te damos. Y lo recibimos es por su bondad. Entonces, por eso Job, aunque se vio herido en su cuerpo, aunque perdió todo, él siguió confiando en Dios. Él dijo, mira, aunque me mate, aquí lo espero. Ojalá me dieran el saber dónde está su silla. Yo iría y hablaría con él. Yo sé que él me escucharía. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque se deshaga esta mi piel, dice, con mis ojos, yo he de ver a Dios. En esta mi propia piel, yo he de ver a Dios. Eso era porque había un hombre allí que confiaba en un Dios bueno. Y tanto fue su confianza que a la postre, usted sabe si lee el libro, si no lo ha leído, léalo y se dará cuenta
que tuvo el doble, porque le devolvió Dios el doble de lo que tenía. Bendito el Señor. Entonces tenemos en esta noche un Dios bueno, un Dios al que no hay que darle nada para que nos dé, no, Él nos da porque Él es bueno. Y nosotros le damos de lo que Él nos da, en reconocimiento a su bondad. Y entonces lo alabamos y lo ensalzamos. Imagínense, a veces hacemos tantas luchas para sentir la bendición de Dios, para recibir a veces el Espíritu Santo, para hablar en lengua, y tenemos que hacer un esfuerzo, pero si solo reconociéramos que Él es bueno y para siempre su misericordia, no sería difícil hablar en lengua ni vivir en el Espíritu. Porque imagínense que, imagínense usted que cuando fueron a consagrar el templo de Salomón y los levitas entraron al templo, se tuvieron que salir porque ellos comenzaron a cantar y lo único que decían era, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice que la casa se llenó de humo y la gloria de Jehová llenó el templo y nadie podía estar ahí porque Dios llenó toda la casa y la santificó y la bendijo, solo porque había un grupo de hombres que ministraban en su presencia y reconocían la bondad y la misericordia de Dios. No hay que hacer ningún esfuerzo, solo hay que ser consciente. Hay que reconocer su bondad y su amor, su misericordia. Él ha tenido de misericordia. Él es el que en su misericordia se acordó de nosotros. Yo estaba postrado, dice, Jehová me salvó. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, su bondad es la que hace que nos dé las cosas que necesitamos. Incluso a veces nos cumple algunos deseos. Por eso dice el salmista, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Porque los deseos no son necesidades. Pero Dios en su bondad muchas veces nos concede algunos de los deseos que tenemos. Lo necesario ya lo tenemos. Ya lo tenemos, claro que sí. Porque necesitamos el sustento y abrigo y eso lo tenemos. Puede acontecer lo que sea y el justo no tendrá falta de ningún bien, dice la Biblia. Por eso nosotros estamos firmes desde niños, hemos visto esa bondad de Dios, cómo nos ha cuidado y en su misericordia nos guió a que nos arrepintiéramos, a que reconociéramos que sin Él no éramos nada. Y entonces nos aferramos a su palabra y creímos en su evangelio y eso nos hizo ser diferentes. Por eso en esta hora yo invito a los jóvenes que me escuchan y a los adultos, si hay alguno que me escuche. Bendito sea el Señor. No se deje mover de su posición. Que esa posición en Cristo usted la tiene porque a Dios le plugo, o sea, porque del puro afecto de su voluntad salió el querer de Él ponerlo en esa posición en Cristo, solo por creerle a Dios. Porque el primer hombre no creyó, pero nosotros hemos creído. Y por no creer el primer hombre, desobedeció a Dios y por desobedecer nos encerró a todos en pecado. Quedamos bajo una condición, no bajo una naturaleza, no bajo una condición de pecado. Porque el ser humano, su naturaleza no es de pecado. Dios lo hizo bueno y Dios se dio cuenta que estaba bien hecho y en gran manera bien hecho. Todo lo que Dios hizo es bueno. Bendito el Señor. Pero por la desobediencia de un hombre que vino a causa de la duda hacia la bondad de Dios. Entonces no santificó a Dios y nos encerró, permitió que nos encerraran como en una cárcel. Este mundo se transforma en una cárcel. Por eso la gran pregunta, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Será arrebatado el botín del valiente? Y entonces sale el Dios bueno que tenemos. Y dice, ciertamente, el cautivo será rescatado el tirano y el botín le será arrebatado el violento. Y tu pleito, yo lo defenderé. Oh, aleluya. Bendito su nombre santo. Él es bueno, hermano. Él es bueno. Bendito el Señor. Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Yo me he podido equivocar muchas veces, pero ese versículo nunca se me ha olvidado. Y por eso me puedo acercar a Dios continuamente. Bendito el Señor, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, así como está de alto el cielo sobre la tierra, como está de lejos el oriente del occidente, así ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Dice que no reposará para siempre la vara de la impiedad sobre la heredad del justo, no sea que el justo extienda sus manos a la iniquidad. Entonces, qué bueno que usted confíe, por cuanto en mí ha puesto su confianza. Yo lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo exaltaré, lo pondré en alto. Bendito el Señor. Qué bueno entonces, en esta hora, que usted reconozca las maravillas de Dios, esas maravillas que vienen a causa de su bondad, porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho porque es bueno, y por eso todo lo que Él hizo es bueno. Qué rico entonces que nosotros comprendamos que lo que dice aquí, que sabiendo, conociendo la bondad de Dios, que Jesucristo siendo rico se hizo pobre. ¿Y para qué? Para que ahora fuésemos ricos, por lo menos ricos en fe. Y si usted es rico en fe, puede tener hasta dinero, ¿por qué no? Si usted es rico en fe, puede derrumbar muros. Si usted es rico en fe, pida lo que quiera. Bendito el Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué? Dice, para que llevéis mucho fruto. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Bendito el Señor. Así que yo le invito a esta hora a que usted reconozca la bondad de Dios, para que su vida se llene de la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios es bueno. Dios estaba mirando allí la aflicción de María y de Marta, pero quería mostrarle su gloria. Así que el Señor Jesucristo parece que se hubiera demorado a propósito. Pero entonces cuando llega y salen al encuentro de él, tu hermano resucitará, le dice, y dice, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día postrero. Y el Señor le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces dice que estaban llorando todas esas personas allí, y Jesús se conmovió también y lloró porque le dolió. Al Señor le duele que un ser humano muera, y sobre todo si muere sin conocerle a Él, sin entenderle, sin tener una relación buena con Él. Por eso se movió a misericordia. Por eso en esta hora todavía en su paciencia no ha venido, porque está dando tiempo a que el hombre se arrepienta. ¿Y sabe por qué? Porque Él es bueno. Él no quiere que nadie perezca, porque Él es bueno. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces parece que alargara y alargara. Y uno a veces quisiera que el Señor viniera ya, pero no, Él dice, espérate, ten paciencia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. No te preocupes. No te preocupes. Bendito el Señor. Por eso, el que se acerca a Dios debe saber que Dios es el único bueno. Ustedes saben que el joven rico se acercó como lisonjeando a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Es Dios. Y entonces, ¿tú crees que yo soy Dios? Si crees que yo soy Dios, entonces, bueno, entonces los mandamientos sabes. Oh, sí, ya me lo sé. Bueno, ya lo sabes. Bueno, desde tu juventud. Bueno, entonces vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Y se puso triste, porque realmente él no creía que el Señor fuera bueno. Si él hubiera creído que Jesús era el Dios todopoderoso hecho carne, mostrando su bondad y su misericordia, hubiera dado todo. Lo hubiera dado todo. Porque él después no escuchó lo que Pedro preguntó. Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿y nosotros qué? Nosotros lo hemos dejado todo, casa, padre, madre, hijo. Y él dijo, Pedro, no hay uno solo que habiendo dejado todo, casa, padre, madre, hijo, no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. 100 veces más con aflicción, con persecución, porque todas las cosas en este mundo son con aflicción y persecución. Pero Dios da 100 veces más al que lo deja todo por Él. ¿Y por qué uno puede ser capaz de dejarlo todo por Él? Para servirle, para honrarle, para ser diferente en esta generación. Solamente porque uno crea que Él es bueno y que en Él no hay despropósito alguno. Que todo lo que Él hace está bien, porque todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito el Señor, porque a los que llamó,
a estos también glorificó. ¿Y cómo que así? Bueno, es que el que comienza la obra es poderoso para terminarla. Tenemos un Dios así. Pero yo debo confiar que Él es bueno y que ya tuvo misericordia de mí. Fíjese que el ciego que no conocía al Señor fue el que comenzó a decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente le decía, cállate, cállate. Pero él dice, no, no, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hasta que Jesús lo llamó. Dice, el maestro te llama. Y enseguida él botó el manto que tenía. Era lo único que tenía, un manto. Seguramente para resguardarse del frío, de la intemperie, del suelo, como dice uno en Barranquilla, pelado. ¿Ah? Era lo único y lo botó. ¿Y por qué lo botó? ¿Por qué salió corriendo? Porque confiaba en que ese al que él le estaba clamando, primero era el rey de Israel, bendito el Señor, y segundo, que podía darle lo que él necesitaba. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Señor, que me devuelvas la vista. Y Dios, recíbela, recíbela, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la vista y entró al pueblo con él alabando a Dios. Hermano, yo podría decirle muchas cosas, pero sea consciente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Dios ha tenido, dice, Él en su misericordia se acordó de nosotros. Al pueblo de Israel por su misericordia echó a sus enemigos en el mar. Bendito el Señor. ¿Y cuántas veces no lo libró? Muchas veces, pero ellos fueron desagradecidos. Entonces, siendo conscientes nosotros de la bondad y de la misericordia de Dios que ya ha sido manifestada en el Evangelio. Porque la Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Él os dio vida. Y entonces dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces, fíjese, está mostrando su gracia y su misericordia. Pero el pueblo de Israel no fue agradecido. Y entonces en la carta a los Corintios, el apóstol nos dice que nosotros no seamos como ellos, murmuradores, idólatras. ¿Por qué? Porque eso fue porque dudaron de la bondad de Dios. Nos sacó de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Hombre, sean serios, le hubiera dicho, sean serios. ¿Cómo así que lo sacó de Egipto? ¿Para matarlos de hambre? No. ¿Para matarlos de sed? No. Si cuando el cántico de alabanza dice, por el mar pasamos en seco, por el río cruzamos a pie. Nunca faltó el maná por 40 años. Su pie no se hinchó, su vestido ni su calzado se desgastó. ¿Ah? Un Dios bueno, bendito sea el Señor, un Dios maravilloso y bueno, que nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso. Hemos venido al Señor sin nada. La mayoría hemos llegado al Señor sin nada. Pero ahora estamos enriquecidos, ahora somos bendecidos. Ahora estamos en el camino del Señor y gozando, incluso que nos guarda de muchas cosas en este tiempo. Así que hermano querido, sea consciente de eso y dele gracias a Dios cada mañana cuando se levanta. Como dice la alabanza, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes porque tú eres fiel y bueno. Aleluya. Nosotros nunca haremos nada que sea suficiente, que sea meritorio para que Él nos bendiga. Pero Él en su grande amor con que nos amó, nos bendijo con toda bendición espiritual por el puro afecto de su voluntad. Dios le siga bendiciendo, hermano querido.